Vemos ya a nuestros invitados conectados. A Mauricio, no sé si estará escuchando. Ah, sí, ya se va a conectar. Bueno, eso, ahí estamos. Bueno, 7:34 de la mañana. Como ustedes observan, el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Juan Cubi, sociólogo. ¿Por qué los hemos invitado? Bueno, estaba leyendo un reporte a propósito la última investigación del Latinobarómetro sobre la democracia y lo que la gente piensa de la democracia. Y realmente me he quedado con un ánimo un poco golpeado, ¿no? Porque resulta que el 19% de los encuestados en Ecuador dijo que apoya un estilo de gobierno autoritario, frente al 16% que estaba de acuerdo con el autoritarismo en el 2020. Es decir, que en comparación con hace 3 años, resulta que ha aumentado la gente que cree que es mejor un gobierno autoritario. Eso a mí me descoloca totalmente, ¿no? Recordemos, por cierto, que el Latinobarómetro es una organización que estudia la opinión pública, ¿no? Y esa información permite comprender la evolución social y política de cada país de la región, ¿no? A mí, la verdad es que no me ayuda a comprender, no entiendo cómo es posible que la gente prefiera el autoritarismo, pero para eso tengo a los expertos que interpreten estas cifras, estos datos, ¿no? Así que, en principio, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen sobre este aumento, este crecimiento de la gente en función de un líder de características autoritarias? Mauricio, empecemos contigo. Buenos días. Buen día, Andrés, un gusto compartir este espacio con Juan y pues creo que partir de que los ciudadanos dimos por sentado el régimen democrático es lo óptimo. Pensamos además que democracia es únicamente acudir a las urnas, rayar una papeleta y elegir representantes, y asociamos generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, incluso en alguna medida las nuestras propias, como dictadura o autoritarismo cuando se produce un golpe de Estado y los militares asumen el poder. Mm. Esos conceptos cuadrados, tradicionales, propios de la época pasada, dictatorial. No nos olvidemos que el Latinobarómetro también habla de esa democracia ininterrumpida en alguna medida que se viene dando desde los años 80, genera una necesidad de actualización, Mm. producto del desgaste de un modelo democrático que no ha sabido innovar, no ha sabido escuchar a la ciudadanía, no ha sabido atender la evolución social, la evolución de las tendencias ciudadanas, y se ha estancado. La gente ve en un gobierno autoritario, totalitario, en líderes mesiánicos, una alternativa a lo tradicional, a lo que ha permanecido intocado durante tantas décadas. Yo creo que estas cifras, por supuesto, que alarman. Decir que 1 de cada 5 ecuatorianos prefiere el autoritarismo a la democracia es terrible, pero debe representar más bien, y espero que Juan coincida conmigo, una oportunidad para innovar, para fortalecer los pilares de la democracia e involucrar directamente a la ciudadanía en los procesos de toma de Y decisiones. eso me pregunto si la gente está dispuesta, Juan, en el sentido de que los ciudadanos tomen el interés por la cosa pública, es decir, que no sean observadores. Tal vez eso, pregunto, podría ser el reflejo de la gente que dice, bueno, yo la verdad no quiero complicarme la vida, prefiero que venga un caudillo, que tome las decisiones, me arregle la vida y yo no tenga que estar, no sé, peleando en la calle, organizando a la gente, trabajando por la democracia. No sé si me explico. Puede haber una suerte de transferir esa responsabilidad en un caudillo. Gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a Mauricio. A ver, yo creo que el problema es mucho más complejo. Mm. Estaba leyendo hace unos minutos un artículo de un analista de los Estados Unidos que se llama Ismael Weir. Y él dice que en los Estados Unidos la población blanca, ¿no? Los americanos blancos, como se ha todo el mundo, prefieren una dictadura, no solamente un régimen autoritario. Es decir, es ese segmento de la población norteamericana que se avienta a la candidatura de Donald Trump. Y él dice, bueno, actualmente en términos de encuestas estarían impactados electoralmente Joe Biden y Donald Trump, en Este, el caso de Juan, ser como Juan, presidente. Juan, perdona que te interrumpa. Tal vez no tienes audífonos, el sonido está saliendo medio mal. Con audífonos se mejora, o no sé si tengas alguna manera, porque no tienes.
Bueno, A ver, no sé si estamos en lo que pasa es que sabes que mi celular estaba sin Zoom. Tuve que utilizar esta computadora, tiene un pequeño problema de audición. No sé si seguimos es que, o tal vez los comandos. telefónicamente, puedes mantenerte con la imagen, pero te llamamos y así el audio sale perfecto. No sé si te parece. Hagamos. Porque, Perfecto, listo. o también suena como mucho eco, no sé, como que estás en un lugar muy No, abierto. Entonces, no hay un problema de, a ver, si puedes, me puedes llamar por sí, teléfono. ahorita te llamamos. Permanece tal cual ahí, así te podemos ver, solamente que el audio es por ahí, por el teléfono. Porque sí, me estoy quedando con ganas de los detalles que estás narrando de este escrito de la realidad allá en Estados Unidos. Entonces, a ver, Perdón, hasta que Juan se conecte, Andrés, a propósito de los datos que mencionabas del Latinobarómetro, también es importante mencionar que no 4 de cada 5 ecuatorianos está a favor de la democracia, ese 80% restante que tú mencionas, y más bien las cifras que nos presenta el Latinobarómetro respecto al apoyo a la democracia, a la frase esa tradicional que se ha venido monitoreando durante años de la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En el caso ecuatoriano, apenas el 37% está de acuerdo. mm, Al 37%, es decir, a ese 80%. De ese ujú. 80 restante, la mitad dice viva la democracia, a la otra le da exactamente igual. La apatía, la indiferencia, la desconexión Ujú, con el ujú. sistema democrático nacional es algo que más bien debería preocupar más que ese 19% del autoritarismo. Interesante reflexión, sin duda. Bien, entendemos que ya Juan nos está escuchando, vamos también a escucharlo a él a través de la línea telefónica que sale sin duda mucho más claro. Entonces, por favor, continúa con el contenido de esa reflexión que hacías, Juan. Por favor, continúa con el contenido de esa reflexión que hacías. Bájale el volumen en tu computadora, allá, bájale el volumen, que está haciendo retroalimentación, eco. A ver, veamos ahí si tenemos suerte. No, parece que hay todavía un eco por Aló, ahí. ahí está mejor. Ahí yo siento mejor, sí. No, parece que hay todavía Veamos, un continúa a eco. ver, Aló, ahí está mejor. hablando. Ahí yo siento mejor, sí. No, parece que hay todavía Veamos, un continúa a eco. ver, Aló, ahí está hablando. mejor. No, hay Ahí yo retorno siento mío. mejor. Sí. No, parece que hay Sí, todavía veamos, continúa a Aló, ver, sí, ahí está espérame, mejor. espérame, No, acá vamos a hacer un mejor. detallito, No, veamos parece si, que hay veamos, todavía continúa a ver, Ahí sí, está espérame, mejor. espérame. Está cruzando. A ver, ahí debería estar mejor. Lo estoy haciendo aquí Ahí manualmente. te escucho bien, no sé cómo escuchan ustedes. Yo bien, Mauricio, ¿tú qué tal escuchas? Sí, sí, muy bien. Ya, ok, entonces, vamos ahí, Juan. Listo. Lo que te decía es que el problema es mucho más complejo de lo que estamos analizando. Señalaba el caso de los Estados Unidos, una democracia que tiene más de 2 siglos. Este autor, Ismael Reed, dice que a propósito de las próximas elecciones, si se lanzara Donald Trump, con Biden estarían empatados. Entonces habla que hay millones de blancos, que es blancos norteamericanos, que es de los votantes de Trump, que optan no por un gobierno autoritario, por una dictadura. Porque Trump ha anunciado que va a hacer reformas constitucionales para fortalecer al Ejecutivo. Está hablando abiertamente de un gobierno que, si en el caso de que él fuera presidente, empezaría a desmontar una serie de derechos y normas constitucionales para favorecer un gobierno absolutamente presidencialista. Entonces, ese fenómeno que estamos hablando a propósito del Ecuador, de América Latina, es un fenómeno global. Hay una crisis del viejo modelo liberal de representación que nos obliga a debatir cuáles pueden ser las opciones para que esa representación no solamente sea democrática en términos formales, sino que realmente logre la confianza de la ciudadanía, porque no hay otra forma de que una institución opere en un país si no es a través de la confianza que tiene la ciudadanía. Entonces, en este momento tenemos sociedades en América Latina y en otras partes del mundo donde no el elector, el ciudadano común y corriente está totalmente desafecto de la institucionalidad porque no le resuelve sus problemas. Y ahí entramos en otro debate más complejo, más difícil, sobre cómo puede un Estado responder a las aspiraciones, a las necesidades, a los deseos de una población, en un mundo que está empezando a colapsar por otros factores, entre otros del climático, ¿no?
que es este momento el factor, si tú quieres, más peligroso, no solamente para la democracia, sino para la propia convivencia social. Entonces, estamos en una situación que no solamente nos afecta a los latinoamericanos o a los ecuatorianos, es un problema de carácter global, Andrés y Mauricio. Ok, ahora Mauricio, yo quisiera insistir en algo. Me pregunto, claro, los políticos son muy hábiles para enamorar, para hipnotizar a la gente con frases populistas. ¿Eso finalmente es lo que está mermando, digamos, una democracia robusta? ¿Va por allí o qué otro elemento, Mauricio? Andrés, el populismo llegó para quedarse. El populismo se instaló casi que en un cuarto adjunto al de la democracia, y no se trata de una ideología por sí sola, se trata simplemente de una práctica a la que recurren líderes de una u otra tendencia a nivel nacional, local, a todo nivel, para acceder al poder y para mantenerse en él. El combate al populismo es la educación ciudadana, el combate al populismo es fortalecer el rol del ciudadano en los procesos de toma de decisiones. No creo que sea, además, la única amenaza que en este momento pesa sobre la democracia. Podríamos hablar incluso de lo que está sucediendo con la cleptocracia en varios países de América Latina, donde reina la corrupción, las prácticas corruptas, no solo para hacerse del poder económico una vez con el poder político, sino para sostenerse y mantenerse en el tiempo. O incluso mencionar el tema del trabajo regional, el trabajo en equipo, que muchas veces es visto en cuanto a la unidad de los países y bajo el lema de la unión hace la fuerza como algo positivo, pero que también es un espacio para regionalmente fortalecerse en cuanto a compartir malas prácticas en contra de la democracia. Entonces, los elementos que han puesto a la democracia en el lugar en donde se encuentra ahora son múltiples, y entre ellos, como decía hace un momento, la falta de innovación, la falta de acciones para fortalecer un sistema que dimos por sentado, que dimos por hecho, y que no consideramos desde todos y cada uno de sus pilares. Se ancló en la memoria de muchos ciudadanos el hecho de que democracia es tener elecciones, punto. Ni siquiera elecciones con determinadas características básicas. Claro. ¿Qué pasa con los derechos y libertades fundamentales, principalmente las civiles? ¿Qué pasa con las elecciones libres, democráticas, justas, transparentes? ¿Qué pasa con la independencia entre funciones del Estado, particularmente de la independencia y la justicia? Esos pilares también deben ser abordados respecto del modelo democrático. Esta investigación del Latinobarómetro viene realmente en una coyuntura muy especial para el Ecuador, a propósito de que estamos a puertas de unas elecciones. ¿Cómo observas este panorama entonces, Juan? ¿Creerías que esto se va a reflejar en nuestras propias elecciones a propósito de esta preferencia por un candidato que muestre esas características? Andrés, no que se va a reflejar, yo creo que esa crisis va a empeorar con los años, si es que no se dan correctivos a este tema de la representación. Y hay que debatir sobre si el modelo liberal que ha regido 2 siglos en nuestra república con una serie de deficiencias, obviamente todavía puede funcionar en sociedades con una serie de comportamientos que eran totalmente imprevisibles hace 20 o 30 años. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Qué sucede en este momento con los procesos electorales? Resulta que si tú tienes una buena presencia en TikTok, un mecanismo, un dispositivo que reduce prácticamente los mensajes a una imagen, ¿cómo puedes una construcción democrática en un debate sobre políticas públicas a través de este mecanismo de participación electoral? Entonces, ese tipo de elementos tienen que ser considerados a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, tenemos que reconsiderar todo este sistema que usualmente se basaba en partidos y en elecciones periódicas, pero que lamentablemente no está respondiendo a la cultura actual, que nos guste o no se está imponiendo en el mundo. Entonces, el debate tiene que ir por ese lado, es decir, ¿cómo realmente recuperas esta relación entre un representado, sea cualquiera la forma como se lo elija, y digamos, entre un representante y un representado? Que esa es la gran crisis del sistema político, no solamente de la democracia, sino del sistema político en su conjunto. Voy a ponerte solo un ejemplo, Andrés. ¿Confía el ecuatoriano común y corriente en la justicia, en la administración de justicia, una institución que es fundamental para la convivencia social? Claro, no. Claro. Si ve que existen jueces
corruptos, jueces venales, la gente dice, bueno, a mí esto no me está resolviendo mis expectativas de tener un sistema judicial que realmente, haga justicia, ¿sí? Entonces partamos solamente de ese elemento. Y si vamos añadiendo a esto otras instituciones que son fundamentales, nos damos cuenta que la crisis es gravísima. Por ejemplo, vemos el caso de las instituciones de la policía y de los militares que están permeados por el narcotráfico. Casos concretos, ¿no?, que aparecen reiteradamente de miembros de esas instituciones que han estado vinculadas con actividades ilícitas. Entonces la gente va a decir, bueno, ¿y cómo es que el Estado, nosotros, los contribuyentes, pagamos los sueldos de estos funcionarios que en lugar de cumplir su función están dedicados a otras actividades contrarias a la ética, contrarias a la moral pública? El caso de Gabela, el caso de Gabela dinamita la confianza ciudadana en una institución. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que los más altos oficiales de una institución estén resolviendo vía de un homicidio sus discrepancias internas? ¿Para qué? Para encubrir un negociado, que eso es lo que da el informe del perito Mesa. Entonces, el tema, por eso decía yo, es mucho más complejo. ¿Cómo resolvemos la crisis de la institucionalidad en las sociedades modernas? Claro. Y vuelvo a sostener, no es un problema solo de nosotros. Hace 4 años, no recuerdo la fecha exacta, en los Estados Unidos se intentó propiciar, Donald Trump propició un intento de golpe de Estado, y tenía la aceptación de una gran parte de la población, porque decía, esa lógica excesivamente democrática no funciona. Porque la gente cree que los únicos derechos que tienen que respetarse son los que están decididos desde un lado, de manera unilateral, desde una parte de la sociedad, y así no puede funcionar. Comprendo. Una sociedad equilibrada. Entonces, Mauricio, es un reto enorme, ¿no? Efectivamente, a propósito de los nuevos fenómenos que enfrenta el mundo, el tema de la tecnología, efectivamente, cómo ha disminuido el tema del contenido de cada candidato, es decir, el hecho de pueda explicar con detenimiento lo que propone. Y fíjense ustedes también el tema del debate. Si no fuese porque hay una normativa que obliga a un debate colectivo, digamos, no hubiese capaz, porque todos ellos trataban de evadir, o al menos quienes en las encuestas supuestamente van arriba siempre tienen el pretexto de ¿para qué voy a debatir si me favorece los números? Me explico, ese concepto antidemocrático, más bien el candidato debería estar ávido por tener la oportunidad de hablar, de confrontar ideas, me explico, pero no, se evade, es decir, hay efectivamente un retroceso, digamos, de lo que antiguamente se escuchaba a propósito del debate político para acceder, por ejemplo, a la presidencia, Mauricio. Andrés, no hay nada más antidemocrático que creer que los ciudadanos somos estúpidos y creer que vamos a confiar el voto a alguien que nos convence a través de bailes o a través de payasadas en redes sociales. Esa banalización de la política y esa minimización a la ciudadanía también afectan la democracia, porque la gente en particular cuando enfrenta el día a día problemas tan graves de inseguridad, de crisis económica o de corrupción directa en las instituciones públicas, lo que quiere es escuchar propuestas. Por último, no importa si no hay debate, con más información nuestra cabeza debate sola y saca sus propias conclusiones, claro, pero que no intenten minimizarnos, que no nos traten, insisto, y perdón el término, como estúpidos. No saco nada con un candidato que baile, que cante o que se abrace y se tome fotos besando abuelitas o niños recién nacidos. Necesitamos propuestas, necesitamos planes de gobierno, necesitamos que haya una crítica constructiva, por supuesto, entre los periodistas para que ustedes, con el rol que juegan, le den más y mayores insumos a la ciudadanía para un voto informado. Autocrítica en las organizaciones de la sociedad civil. Nuestro rol no es el de militancia alguna, es el de analizar y entregar análisis a la ciudadanía para que pueda sacar sus propias conclusiones. Todos somos corresponsables, Andrés, de la crisis democrática, aunque hay un rol, por supuesto, principal que han jugado las organizaciones políticas. Hay un elemento que se menciona, y ya con esto vamos cerrando, que me parece importante. Latino Barómetro menciona que en América Latina 21 expresidentes están condenados por casos de corrupción. 20 no terminaron su mandato desde el 1978. Es decir, es una estela de corrupción impresionante, ¿no? Entonces, claro, el mensaje es: yo voy a un cargo público para llenarme los bolsillos, ¿no, Juan?
Andrés, hay algo inclusive más profundo que hay que analizar. Con el voto sucede lo mismo que con el sicariato. Si tú tienes una fábrica de sicarios en este país, que es la pobreza y la marginalidad, y ciertas formas de estructuración de la sociedad, lo mismo ocurre con el voto. Si no le puedes pedir a una población marginada, empobrecida, desesperada por su vida diaria, que emite un voto racional, un voto analizado, claro, es muy difícil. Es una petición, a mí me parece un poquito utópica, ¿no? Comprendo. Entonces, claro, esa gente va a estar mucho más sujeta a cierto tipo de estímulo, que no es necesariamente una propuesta coherente, una propuesta con contenido, sino esas lógicas de la imagen, de la demagogia, un poco esa exacerbación del populismo. Esa es la realidad. Entonces, mientras no resuelvas ciertos problemas fundamentales para el ejercicio de los derechos ciudadanos, no puedes pedir Comprendo. un voto coherente, un voto, digamos, razonado, ¿no? Claro. Sí, sí, comprendo. No sé si coincides con eso y ahí cerramos, Mauricio. Totalmente, y de nuevo hay que trabajar de manera conjunta, Andrés, para mejorar la calidad democrática, para considerar además que no podemos topar este tema ni debemos hacerlo únicamente en el contexto de un proceso electoral, que tan pronto tengamos un nuevo presidente y una nueva asamblea, aunque sea para transición, unos pocos meses, volvamos a discutir, veamos qué es lo que está sucediendo con la calidad de la democracia, con los temas de derechos y libertades fundamentales, con la independencia de la justicia, cómo está actuando determinada corte. Esos elementos también forman parte integral de lo que significa vivir en democracia. Y desde nuestro lado, insisto, actuar con responsabilidad. Los periodistas, los medios de comunicación tienen un rol que cumplir. Las organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanía y Desarrollo o la Comisión Anticorrupción tenemos un rol que cumplir, pero sobre todo también aprender a hacer equipo, porque hay que poner por encima de cualquier tema ese interés general de vivir en libertad, de vivir en democracia, de tener mejores condiciones para alcanzar soluciones a esos problemas que nos aquejan, que principalmente demandan un involucramiento ciudadano para la toma de decisiones inteligente y que al menos responda a la realidad que cada uno vive. Qué importante escuchar estas reflexiones a propósito de esta información que sale de esta investigación de Latino Barómetro para comprender este fenómeno y tomar, digamos, asumir esa responsabilidad que se ha mencionado de cada estamento, de cada entidad, en fin, porque de lo contrario, pues podemos seguir en esa ruta y eso es medio peligroso. Por ahora es todo, gracias a Mauricio Alarcón y Juan Cubi. Por cierto, la agenda, Mauricio, hoy día es muy importante porque te veo elegantísimo, caramba. Como sabes, Andrés, el día de hoy presentamos un informe sobre el gasto electoral, un monitoreo que hizo Ciudadanía y Desarrollo en las elecciones seccionales para las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, donde hay hallazgos bastante interesantes y donde, tristemente, la gran mayoría de candidatos violó de manera flagrante el código de la democracia, pero como en el país reina la impunidad, ahora buscaremos que al fin se sancione para que no crean que pueden hacer en cualquier proceso electoral lo que les da la gana. Increíble, ¿no? Gente que aspira a un cargo público y sin embargo empieza infringiendo las normas antes de serlo. Es que es impresionante, ¿no? Y no pasa nada, como efectivamente se menciona. Y sin duda tendremos información en detalle más adelante sobre ese evento, sin duda. Nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí a los dos. Que tengan un buen día. Gracias, Andrés. Un gusto haber estado con Juan. Igualmente, gracias a ustedes.